Yo soy Carlos y les voy a explicar la parte del árbol binario de búsqueda. En este caso vamos a explicar los funcionamientos de las funciones. Empezaremos con la función insertar. Esta función insertar simplemente sirve para preparar la función insertar R mandando la raíz como primera instancia y la clave, por supuesto. Después de eso, decime como parámetro un nodo árbol y la clave. Entonces, primero preguntaría si el nodo es null, entonces se crea un nuevo nodo con la clave y se inserta ahí. La siguiente condición sería para checar si la clave es duplicada. En este caso se checa si la clave es igual que el árbol.clave. Si lo es, se manda una excepción. Después se va a crear la tercera, bueno, seguiríamos con la tercera condicional, que servir para dónde iría el nuevo nodo a insertar, para el lado izquierdo o para el lado derecho. Para esto, los árboles binarios de búsqueda funcionan que la parte izquierda sería la parte de los menores y la parte derecha la parte de los mayores. En este caso, preguntaremos si la clave del nuevo nodo es menor al árbol.clave, se mandaría para el lado izquierdo. Entonces iniciaremos otra vez con la función, mandándola para el árbol izquierdo y con la clave para que se inserte el nodo. De lo contrario, sería para el lado derecho, la parte de los mayores, y se enviaría el árbol.array. Por último, se retornaría al árbol. Veamos cómo funciona esto gráficamente. Supongamos que queremos insertar un nodo con clave 14. Entonces, primero se mandaría como primera instancia el nodo raíz. Entonces, checamos la primera condicional. ¿El nodo es null? No, no es null. Entonces, la siguiente condicional. eh, ¿La clave del nodo es igual a la nueva clave del nuevo nodo que queremos insertar? No, no lo es. Por lo tanto, seguiríamos con la siguiente condicional, que sería para dónde mandarlo, para su árbol izquierdo o para su árbol derecho. Checamos sí, si queremos mandar. En este caso, el nodo de ejemplo que estamos tratando sería el nodo 14. Entonces, preguntamos, ¿14 es menor que 10? No. Entonces se mandaría para la parte de los mayores, que sería para la parte derecha. Y se vuelve a mandar el árbol derecho y iniciaría de nuevo la función. Checaría si esta parte es null, no es null. Checaría si la clave es igual que la nueva clave, entonces 14 no es igual a 15, entonces no. Entonces vamos a checar para dónde se va a ir el nuevo nodo. En este caso, 14 es menor que 15, sí. Por lo tanto, sería para la parte de los menores. Y se volvería a iniciar otra vez la función. ¿El nodo es null? No. ¿La clave es la misma? Tampoco. Entonces, se pregunta, ¿14 es menor que 12? No. Entonces, se va a ir para la parte de los mayores, es decir, a la parte derecha. Entonces, se mandaría su árbol derecho de este nodo en cuestión y se mandaría. Entonces, estaríamos de esta parte. Y preguntaríamos, eh, ¿el árbol es null? Entonces, pues sí, es null esta parte. Entonces, lo que queremos es crear un nuevo nodo con la clave 14 e insertarlo en esta parte. Y así funcionaría la función de insertar. Después, iríamos con las funciones de recorridos. En este caso, las funciones de recorridos son bastante simples de entender. Tendríamos los recorridos de preorden, posorden y inorden. Entonces, ejecutamos el programa para checar cuáles son los recorridos que manda. Entonces, aquí en esta parte tenemos los recorridos, que sería aquí el preorden, posorden y orden. Entonces, vamos y aquí estaría. Entonces, probamos. Para la parte iniciaríamos con el algoritmo de preorden. El preorden sigue un algoritmo bastante sencillo que sería procesar el nodo en cuestión, después mandar su árbol izquierdo, después mandar su árbol derecho. Entonces, gráficamente se vería así. Iniciamos con la raíz.
la procesamos, entonces la imprimimos. Sería, sería aquí, sería 10. Después mandaríamos su árbol izquierdo, sería el 5. Lo procesamos y se imprime el 5. Se volvería a mandar su árbol izquierdo, lo procesamos, entonces sería el 3. Mandamos su árbol izquierdo, lo procesamos, sería el 1. Mandamos el árbol izquierdo, no hay, entonces pasaríamos a la parte derecha del nodo y tampoco tiene. Entonces regresaríamos a la raíz anterior. Y como aquí ya mandamos la parte izquierda, ahora mandaríamos la parte derecha. Pero como tampoco tiene nada, entonces regresamos al anterior nodo. Entonces aquí mandaríamos ahora su parte derecha. Esta sí tiene. Entonces mandaríamos el 8. Por lo tanto, se imprimiría el 8. Después de eso, mandaríamos su árbol izquierdo o el derecho. Pero en este caso no tiene. Así que regresamos al anterior nodo. Y aquí, como ya mandamos la parte izquierda, ahora iremos con la parte derecha. Entonces aquí estaríamos en ese nodo, lo procesamos, se imprime. Después de esto, mandamos su parte izquierda, entonces mandamos sería el 12 y se imprime. Ahora mandaremos su parte izquierda, no tiene, su parte derecha tampoco tiene, regresamos a este nodo y ahora mandaríamos su parte derecha, que sería el 18, finalizando así el programa con este recorrido. Ese sería el algoritmo de preorden. Ahora, para el algoritmo de postorden sería diferente. Aquí mandaríamos primero el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho y por último procesaríamos. Entonces, aquí iniciaríamos con este nodo en cuestión y mandaríamos su parte izquierda. La mandamos, otra vez iniciamos la función, mandamos la parte izquierda, mandamos la parte izquierda y aquí mandamos la parte izquierda, pero como no tiene, entonces vamos a su parte derecha, pero tampoco tiene. Así que entonces regresamos a la raíz y entonces esta la procesamos. Aquí como ven, se imprimiría el 1. Entonces, ya que imprimimos esto, regresamos al nodo anterior y aquí, como ya mandamos la parte izquierda, ahora mandaríamos la parte derecha. Pero como no tiene, entonces ya procesaríamos este nodo. Entonces sería el 3. Después regresaríamos al anterior nodo y entonces aquí mandaríamos su parte derecha. Esta sí tiene, por lo tanto se imprimiría, ya que este no tiene ni parte izquierda ni parte derecha. Entonces regresaríamos al anterior nodo, sería este, que sería el 5. Entonces procesamos esta parte e imprimimos el 5. Después de que hayamos imprimido, entonces regresamos al anterior nodo y ahora como ya mandamos su parte izquierda, mandaremos su parte derecha. Mandaríamos el 15. Ahora que ya estamos aquí, mandamos la parte izquierda, que sería el 12. Luego mandamos otra vez la parte izquierda, pero no tiene. Entonces mandamos su parte derecha, tampoco tiene. Entonces procesamos. Entonces sería el 12. Ahora, como ya procesamos sus dos árboles, entonces regresamos al nodo anterior y ahora mandamos su parte derecha. Entonces sería el 18. Porque tampoco tiene su árbol izquierdo y su árbol derecho. Entonces regresamos a esto. Como ya procesamos sus dos subárboles, entonces procesaremos este nodo, que sería el 15. Después regresamos al anterior. Y ahora sí, de esta parte ya procesamos tanto su parte izquierda como su parte derecha. Así que finalmente imprimiríamos este nodo, que sería el 10. Y así tendríamos el algoritmo de posorden, bueno, el recorrido. Seguimos con el último recorrido, que sería el orden. Este funciona mandando primero su parte izquierda, después procesando y por último mandando su parte derecha. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, gráficamente se vería así. Inicializamos su instancia con el 10, con la raíz del árbol, y mandaríamos su parte izquierda. Otra vez, mandamos su parte izquierda, otra vez, mandamos su parte izquierda, otra vez, mandamos su parte izquierda, pero como ya no tiene, entonces ya tendríamos que procesar esta parte, sería el 1, después mandaríamos su parte derecha, pero como no tiene, entonces regresaríamos al anterior nodo, y ahora ya lo procesamos, entonces sería el 3, después mandaríamos su parte derecha,
no tiene, entonces regresamos a este. Y entonces procesamos el 5, aquí estaría. Y después mandaríamos su parte derecha, que sería el 8. Aquí está. Después regresamos al anterior, procesaríamos el 10. Después mandaríamos su parte derecha. Y después de que mandamos su parte derecha, mandamos su parte izquierda. Entonces iríamos a la izquierda. Entonces el 12. El 12 sí está. Lo imprimimos. Aquí mandamos su parte izquierda, no tiene. Mandamos su parte derecha, tampoco tiene. Entonces regresamos aquí y mandaríamos su parte derecha. Bueno, no. Procesaríamos que sería el 15. Tenemos aquí. Y después, por último, mandaríamos su parte derecha. Y con esto finalizando el algoritmo. Esto serían lo que sean las partes de algoritmos de recorridos. Ahora pasaríamos con la siguiente función, que sería lo que es la altura del árbol. En este caso, esta función sirve nomás para instanciar o para mandar como primer parámetro la raíz. Entonces, recibe un nodo árbol y pregunta si el nodo en cuestión que estamos analizando es null, entonces se retornaría un 0. De lo contrario, entonces calcularíamos de ese nodo su parte izquierda y su parte derecha. Y entonces, ya que una vez calculemos sus alturas de estos dos, elegiríamos el máximo y le sumaríamos 1. Y así respectivamente. ¿Cómo se vería gráficamente? Bueno, pues aquí estaríamos. Instanciamos con el número 10, con la raíz del árbol. Preguntamos, ¿es null? No, no es null. Entonces mandamos su parte izquierda y su parte derecha. En este caso primero nos iríamos por la derecha. Entonces se manda la parte derecha y pregunta, ¿es null? No, no es null. Entonces mandaría otra vez su parte izquierda y su parte derecha. Otra vez vamos a la derecha, y iríamos acá. En este caso, ¿no es null? No. Entonces otra vez mandaría su parte izquierda y su parte derecha. Otra vez, vamos a la derecha. Entonces en este caso, ahora sí, pregunta, ¿es null? En este caso, sí es null. Entonces, regresaría, pero al regresar aquí, después de terminar esta parte, volvería a regresar aquí, pero sumándole más 1. Entonces, iría a 1, después de que aquí ya llega almacenado, o sea, como el valor almacenado 1, volvería a regresar al 10, pero el 10 ya sería con otra vez sumándole 1, entonces sería 1 más 1, 2. Entonces, la parte derecha, como nos fuimos por la parte derecha, indicaría que esta parte sería de una altura de 2. Igualmente hubiera pasado si nos hubiéramos ido para la izquierda, igual sería la misma cosa. Entonces, aquí para la izquierda, por ejemplo, si nos hubiéramos ido desde este punto para la izquierda, digamos, ahorita vamos a ir pura izquierda, 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 aunque en el algoritmo lo hace izquierda y derecha, pero aquí vamos a hacer así. Entonces, mandamos su parte izquierda, verificamos, no es null, ¿no? Vamos a mandar su parte izquierda, verificamos, no es null. Volvemos a mandar su parte izquierda, verificamos, no es null. Volvemos a mandar su parte izquierda, verificamos y efectivamente es null. Entonces, regresa a este nodo y entonces ya que ya checó su altura de su árbol, regresa al anterior nodo, pero sumando el valor acumulado de más 1. Entonces aquí llegaría el valor acumulado con 1 y después regresaría aquí, donde se sumaría otra vez otro 1. Entonces ya llevaríamos un valor acumulado de 2. Llegaría de nuevamente a la raíz y se vuelve a sumar un 1, entonces un valor acumulado de 3. Entonces esto indicaría que la altura del árbol finalmente, también se me pasó mencionar que en esta parte cuando llega aquí, entonces sería cuando vuelve a regresar, se vuelve a sumar 1. Por lo tanto, entonces desde aquí ya llevaríamos 1, después más 1, llevaríamos 2, más 1, llevaríamos 3, aquí, en esta parte. Y entonces aquí como llegamos aquí, era 0, regresa aquí con más 1, entonces se ve aquí, regresa aquí con otro más 1, ya serían 2,
después regresa aquí, más 1 sería 3, y después regresaría aquí, más 1 sería 4. Me pasó esa parte de mencionar que cuando ya llega a encontrar un nodo 0, entonces aún así retornaría con un valor de más 1. Por lo tanto, la altura del árbol sería 4 porque escogió el mayor de los dos. Así funcionaría el algoritmo de altura R. Bien, seguimos explicando las funciones del árbol ABB. Bueno, seguiríamos con la función de número de nodos hijos. En este caso, lo que recibe es la clave del nodo en cuestión, que queremos saber cuántos hijos tiene. Y bueno, aquí se busca el nodo y se guarda en esta variable nodo. Veremos primero si el nodo es null. Entonces, eso diría que no, mandaría una excepción de que no se ha encontrado el nodo con esa clave. Bueno, pasando eso, lo único que haría es eh, nunin, en el número de nodos hijos, va a usar aquí se ocupa el operador ternario. Entonces, aquí lo que básicamente dice, nodo.left diferente de null. Si es diferente de null, entonces va a mandar un 1, y si es null, va a mandar un 0. Y aquí lo mismo para el nodo derecho, si es null, si es diferente de null, va a mandar un 1, y si es null, va a mandar si es null, va a mandar un 0. Entonces, entonces aquí se sumaría el valor de lo que den, y ese sería el número de nodos hijos en este caso. Gráficamente se vería así, básicamente. Entonces, se manda, por ejemplo, el nodo 15. Entonces, el operador ternario lo que haría es, pregunta, ¿el hijo izquierdo es null? Entonces, ¿es diferente de null? Sí, es diferente de null. Entonces, da un 1. Más el hijo derecho es diferente de null. Sí. Entonces, da un 1. Entonces, 1 más 1 serían 2. Y así funciona. Es muy simple el código. Ahora pasamos a la función de profundidad. En este caso, nomás lo que hace es como instanciar los parámetros iniciales de la función profundidad R. Primero checa que en este caso exista el nodo. ¿Cómo se diría? Checa si hay nodos o no hay nodos, se manda esta excepción, con esta string, esta advertencia. Y si no es así, entonces ya imprime lo que es la profundidad del nodo, su clave, y se manda a llamar la función. Como primeros parámetros se le da la raíz, la clave y el nivel. El nivel básicamente viene siendo estas partes. Este es el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y bueno, en este caso, como estamos en la raíz, pues va a ser el nivel 0. La profundidad es esta. Esta es la función. Recibe como parámetros un nodo llamado árbol, una clave y en este caso el nivel. Verifica si el árbol en cuestión es null. Si es null, va a retornar un -1. Entonces, después la siguiente condicional es esta. Árbol.clave es igual a clave. Significa que entonces ya encontramos el nodo o ya estamos en el nodo. Entonces se retornaría el nivel que almacenó. La siguiente condicional es esta, donde se verifica si la clave es menor que árbol.clave. Esto básicamente sirve para ir para saber hacia dónde está el nodo. Nos vamos a ir para el lado izquierdo o para el lado derecho. Si es menor la clave que el árbol.clave, entonces va para el lado de los menores. La parte izquierda se va a mandar entonces el árbol.izquierdo, la clave y el nivel más 1, porque ya entonces ya se está pasando al siguiente nivel. Y lo mismo para la parte si la clave es mayor que árbol.clave. Entonces sería para la parte de los mayores y mandaría su árbol derecho. Mandaría la clave y el nivel más 1, porque ya estaremos entrando en otro nivel.
Y básicamente así se vería gráficamente. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la profundidad del 8. Entonces estamos en mandamos como primera instancia la raíz y decimos que el nivel es 0. Entonces, en este caso, este no es el nodo que estamos buscando. Entonces, te preguntamos, pasamos a la tercera condicional. Básicamente es para dónde tenemos que irnos. 8 es menor que 10. Sí, es menor que 10. Entonces nos vamos a ir para la parte de los menores, la parte izquierda. Entonces iríamos acá subiendo el nivel. Estábamos aquí en nivel 0, sumamos más 1 y estaríamos en el nivel 1. Después, aquí preguntamos si ya estamos en el nodo que que estamos buscando. Entonces, no. Entonces, volvemos a preguntar, voy a hacer hacer la condicional de la tercera condicional, que sería entonces 8 es menor que 5. En este caso no es menor que 5, por lo tanto sería para la parte de los mayores y sería la parte derecha. Entonces sería acá, sumando el nivel. Aquí estamos en nivel 1, más 1 sería nivel 2. En esta parte entonces comprobamos, ya estamos en el nodo que estamos buscando y entonces retornamos el nivel, que sería 2. Entonces el 8 tiene un nivel de 2. Así funcionaría prácticamente. Ahora, para la parte más interesante, que sería la parte de eliminar un nodo. Eliminar un nodo es algo medio complicado, pero se debería así. Primero, recibe lo que es una clave, es decir, la clave del nodo que queremos eliminar, y después checamos. La clave es igual a la raíz de la clave, es decir, si la que queremos eliminar es la raíz, entonces sí. Entonces mandaríamos el subárbol, llamaríamos la función subárbol y le pasaríamos el parámetro raíz. La función subárbol es esta. Lo que pasa es que para eliminar un nodo de un árbol ABB, tenemos que checar los tres casos. Si el nodo que queremos eliminar es una hoja, si el nodo que queremos eliminar tiene un hijo, o, o si tiene es decir, si tiene un hijo y el otro no tiene, entonces sería sería el segundo caso. Para el tercer caso sería que el nodo en cuestión que queremos eliminar tiene su árbol izquierdo y su árbol derecho, como por ejemplo, el 5. Entonces, para los tres casos, se tiene que aplicar algoritmos diferentes. En este caso, el subárbol, la función de subárbol maneja el caso 3, que sería el de cuando los dos hijos del nodo que queremos eliminar no están vacíos. Y aquí lo que básicamente recibe un nodo R, es decir, el nodo que queremos eliminar. Aquí tenemos dos variables que nos van a servir para auxiliar. Y aquí vamos a preguntar, la parte izquierda es diferente de null, básicamente para evitar unos problemas que pueden llegar a ocurrir. Entonces, entraríamos en esta parte. Es diferente de null, sí. Entonces estaríamos aquí y a P le vamos a asignar R.lec, es decir, la parte izquierda del nodo. Y aquí básicamente lo que haríamos es buscar el menor de su árbol izquierdo, es decir, el menor, digo, aquí buscaríamos el mayor de los menores, es decir, la parte izquierda del nodo que queremos eliminar, vamos a buscar cuál es el mayor de esos nodos. Entonces aquí hacemos una iteración hasta llegar al nodo mayor, ya que la parte de la derecha son los nodos mayores. Y una vez que ya tengamos eso, lo que hacemos es buscar el padre de ese nodo en cuestión, es decir, el padre del, no, del mayor de los menores, que se guardaría en esta variable auxiliar. Ahora preguntamos, auxiliar es diferente de R, básicamente para evitar algunos errores que pueden llegar a suceder. Entonces, sí, digamos el caso que sí es diferente de ese,
Entonces aquí lo que haría es out va a outs.right y se va a asignar a p.led. Y a p.led le vamos a asignar r.led. Y a p.write le vamos a asignar r.write. Aquí lo que haremos es básicamente desconectar el nodo y conectarlo con los otros para eliminar. Y aquí básicamente es una excepción simplemente porque si es el nodo igual, entonces lo único que se tiene que hacer es p.write, es decir, la parte del menor de los mayores se tiene que asignar a outs.write, es decir, al padre. Y ya, sería todo. Retorna p. Y bueno, también, simplemente significa que si esta parte está vacía, entonces simplemente se tiene que hacer r igual a r.write, es decir, nomás pasar a la siguiente. Y ese retornaría. Básicamente se vería gráficamente así. Por ejemplo, queremos eliminar el 10. El 10 en cuestión tiene árboles, ya que pues tiene tanto la parte izquierda como la parte derecha. Entonces, lo que hacemos es buscar el menor de la parte digo, el mayor de la parte de los menores. En este caso buscamos quién es vamos a su izquierda, después vamos todo a la derecha hasta llegar al último. En este caso, este sería el mayor de los menores. Entonces lo que haremos es colocarlo en el 8 lo vamos a colocar como raíz y lo demás lo vamos a hacer. Entonces lo que haremos es básicamente 8, bueno, buscamos su padre y lo desconectamos. Entonces esta conexión ya no estaría. Y ahora lo que haríamos es que a, a este nodo en cuestión, al nodo que queremos eliminar, su parte izquierda se la vamos a asignar a la parte izquierda de y su parte derecha la vamos a asignar a su parte derecha de Entonces aquí ya estaría 8, 5, 3, 1, y aquí ya estaría 8, 15, 12 y 18. Entonces así funcionaría esa parte del algoritmo. Pueden revolver un poco por cómo está hecho. Pero bueno, esa sería la parte en el caso 3 de su árbol. A ver, ¿qué estamos? Y entonces, si es un árbol, simplemente se tiene que mandar a la raíz. Bueno, eso es todo. Ahora lo que seguimos en la siguiente parte. Entonces, como si no es la raíz, entonces vamos a buscar el padre del nodo que queremos eliminar. Entonces vamos a guardar en P, y vamos a buscar su padre, que es del nodo padre, y vamos a preguntar si es diferente de null. Entonces vamos a, si es diferente de null, digo, si es igual a null, entonces va a mandar una excepción de que no existen con clave, bueno, no existe ese nodo. Después vamos a entrar esta condicional donde vamos a preguntar si vamos a saber en qué parte está, o sea, ya tenemos al padre, pero queremos saber de en dónde está, si en la parte derecha o en la parte izquierda. Entonces, preguntamos primero por la parte derecha. Vemos que la parte derecha es diferente de null, y ahora que ya sabemos que es diferente de null, vamos a preguntar si la clave es igual al nodo que queremos eliminar. Si es el nodo que queremos eliminar, entonces lo que haremos es entonces, hacer estas iteraciones para saber qué caso es. Si es el caso en el que el nodo a eliminar es una hoja, o es un subárbol, o tiene al menos un hijo. Entonces aquí preguntamos, esta parte sería el nodo que queremos eliminar. Preguntamos su parte derecha, si es igual a null, y su parte izquierda es igual a null, significa que es un nodo hoja. Lo único que tenemos que hacer cuando es un nodo hoja, lo único que tenemos que hacer cuando es un nodo hoja es, por ejemplo, si queremos eliminar al 8, lo único que tenemos que hacer es desconectarlo del 5 y ya, es lo único que tiene, es el caso más fácil. Por lo que, entonces aquí por eso dice p.write se va a hacer igual a null, es decir, lo desconectamos y listo. Entonces aquí vamos a preguntar en la siguiente. p.write, es decir, esta parte, y la parte derecha del nodo que queremos eliminar es distinta de null, y la parte izquierda que queremos eliminar, del nodo que queremos eliminar es distinto de null, significa que entonces tiene su árbol. Por lo que entonces vamos a asignarle a p.write, es decir, al nodo que queremos, su espacio del nodo que queremos eliminar, le vamos a asignar lo que devuelva
función de su árbol de p.rect que maneja el tercer caso. Bueno, una vez que ya se manejó esa parte, entonces seguimos a la siguiente iteración. Y aquí preguntaríamos, la parte derecha del nodo que queremos eliminar es diferente de null, pero la parte izquierda, si es igual a null, es decir, que solo tiene un hijo derecho, entonces lo único que se tiene que hacer es asignar de p.right va a ser a p.right. Este sería el segundo caso. Por ejemplo, queremos eliminar el 3. Lo único que tenemos que hacer es buscar su padre. Entonces, a vamos a asignar su parte, en este caso, hacia dónde está, su parte izquierda, luego a su parte izquierda. Entonces, vamos a conectar el 5 con el 1 y ya se elimina el 3. Eso es lo que quiere decir esta línea de código. Bueno, entonces, ya como ya se comprobó este caso, vamos a en cada caso, cuando se cumple un caso, se acaba la función. Si llegó hasta acá, entonces ya no tenemos que preguntar otra vez. Entonces ya sabemos que aquí tiene un hijo izquierdo, pero no un hijo derecho. Entonces, lo único que tenemos que asignarle es que al espacio donde queremos el nodo eliminar, vamos a asignarle su parte izquierda. Ya, es lo único que tenemos que hacer. Bueno, esto es cuando está en la parte derecha. Cuando está el nodo en la parte del, o sea, cuando el padre está en su parte derecha, el nodo que queremos eliminar, y sería cuando está en la parte izquierda. Y básicamente serían los mismos casos, pero ahora en vez de p.right vamos a poner p.left. Entonces aquí vamos a preguntar igualmente, si es un nodo hoja, si es un nodo hoja simplemente se vuelve null, si es un subárbol se manda el subárbol, si tiene la parte, tiene un hijo derecho, entonces nomás se reconecta al siguiente hijo y ya. Si no, entonces, bueno, entonces ya preguntamos si tiene solo un hijo izquierdo igualmente y nomás enlazamos. Y eso sería nomás el algoritmo de eliminar. Como ven, está un poco enredado, pero espero haberlo explicado lo mejor que pude. Y bueno, esas serían básicamente todas las funciones del árbol ABB que vale la pena mencionar. Y con esto me despido. Hola, soy Alder Iglesias Hernández y por mi parte estaré explicándoles cómo funciona el árbol lenario en nuestro programa. En esta parte del código estamos trabajando pues con un tipo de árbol de lenario. En este caso pues imaginaremos un árbol como una estructura similar a una jerarquía donde se tiene un nodo raíz, pues que será un nodo principal, y a partir de este nodo pues se puede obtener múltiples ramas que se tienen hacia abajo, cada una representando su conjunto de datos o información relacionada. De forma general en el programa, nosotros tenemos que aquí primero creamos un árbol lenario vacío. Luego se añade una serie de nodos y los conectamos entre sí, en donde padre e hijo, ¿no? Los hijos, bueno, más a rato estaremos explicando cómo funciona cada método. Después de eso, pues se puede realizar diferentes tipos de recorridos en el árbol, ¿no? Como pasar por todos los nodos en un cierto orden definido, en este caso pues el preorden y el posorden, y pues se imprime por nivel. También se puede imprimir por niveles. Además de esto, pues, se puede realizar algunas consultas sobre el árbol, ¿no? Como determinar la profundidad de lo específico, número específico, o sea, la cantidad de número de manos que tiene esa parte del nodo, cuántos ancestros o descendientes tiene, y entre otras cosas. Ahora sí, entrando de lleno a los métodos que se están usando o que se llaman en el main, inicialmente iniciamos con nuestras clases. Nuestras clases tenemos la clase nodo y la clase ama o ma. La clase nodo define una estructura de un nodo de un árbol con un atributo para mencionar el nombre del nodo y una lista de los nodos de los hijos, ¿no? Cada vez que se crea un nuevo nodo con nodo string, especificamos su nombre y se inicializa en la lista vacía de los nodos hijos. Muy bien. Por otro lado, la clase AMA es responsable de manejar un árbol multinivel anidado, MA. Su atributo nodo representa el nodo raíz del árbol en el constructor MA. No se realizan acciones específicas, simplemente se inicializa un objeto, ¿no? El MA se inicializa. Muy bien,
Pasaremos ahora a la explicación de los métodos que estamos usando. Comenzamos con el método de insertar el nodo. Aquí simplemente nos permite que agreguemos un nuevo nodo, en este caso H, con el nombre P. Encontramos el nodo padre P utilizando el método de encontrar nodo, de find node, más sabe que está acá abajo. Son métodos extras que regularmente casi todos los árboles tienen. Más a rato explicaré al detalle ese tipo de métodos. Entonces, se busca con el método findNode y se agrega el nuevo nodo M con el nombre H, ¿no? Y luego se agrega a la lista de hijos del nodo P. Aquí pues se utiliza una array para almacenar los hijos de cada nodo en la clase nodo, ¿no? Bueno, empezamos con los recorridos. En este caso tenemos el método por niveles, que realiza un recorrido por los niveles del árbol, en la que se utiliza una cola para recorrer el árbol nivel por nivel, en donde se va imprimiendo en el orden en el que se visitan. En este caso, el uso de la cola se implementa por medio de una lista ligada, y la cual se utiliza, pues es una estructura de datos y se utiliza porque el recorrido por niveles de árbol requiere procesar los nodos en el orden en el que fueron agregados al árbol. La cola nos permite hacer esto pues, de una manera eficiente, ya que se sigue en el principio del primero entrar, primero salir, es el FIFO. Y esto asegura que los nodos se procesen en el orden correcto. Después tenemos con los métodos seguimos con los métodos pues, de recorridos de profundidad, ¿no? En este caso tenemos el preorden, el cual realiza un recorrido de preorden del árbol, mientras que después el posorden pues, realiza el recorrido en posorden. Ambos métodos se utiliza la recursión para recorrer los nodos en el orden deseado. Detalladamente, en este caso se realiza el método preorden en el subárbol con raíz en el nodo con el nombre root. Luego se imprime el nombre del nodo raíz, y luego para cada hijo del nodo raíz se realiza un recorrido en el preorden en ese subárbol del hijo. Y en el caso del posorden, pues se realiza el recorrido pues, en posorden con raíz en el nodo con el nombre de root, exactamente igual como si se hubiera en el preorden. Pero para cada hijo de la raíz se realiza un recorrido en posorden en ese subárbol del hijo. Estamos llamando de forma recursiva la función de posorden, ¿no? Después de eso, pues simplemente se imprime el nodo de raíz. Seguimos con la profundidad del nodo, la profundidad, ¿no? Del nodo, el método de profundidad del nodo. Bueno, primero se busca el nodo con el nombre dado utilizando el método pues, encontrar el nodo, ¿no? Y si no se encuentra el nodo, pues retornamos menos 1, indicando que el nodo no existe pues, en nuestro árbol. Si encontramos el nodo, invocamos el método de profundidad nodo auxiliar, el cual pues se calcula su profundidad y retorna el resultado, ¿no? De forma explícita diríamos que el método de profundidad de nodo, explico mejor el método de profundidad de nodo auxiliar. En este método auxiliar verificamos si el nodo pasado como parámetro es el nodo raíz. Si es así, significa que es la raíz del árbol y pues su profundidad es 0. Si no es así, entonces calculamos la profundidad de su padre invocando recursivamente el mismo método, en el cual pues con el padre del nodo actual obtenido mediante encontrar padre, otro método que tenemos. En este caso sumamos 1 a la profundidad del padre para obtener la profundidad del nodo actual y la retornamos, ¿no? De esta forma podemos obtener la profundidad de los nodos. Del método de los hermanos, en este método se busca cuántos hermanos tiene el nodo del árbol, es decir, cuántos otros nodos comparten el mismo padre. De inicio se busca el nodo del árbol y si no lo encuentra o si es el nodo raíz devuelve 0. Y después se encuentra el padre del nodo y cuenta cuántos hijos tiene el padre, pero resta 1 porque no queremos contar el nodo en sí mismo como su hermano.
Después tenemos el método de número de ancestros. En este método se calcula cuántos ancestros tiene un nodo en el árbol, es decir, cuántos nodos hay en una línea ascendente desde el nodo dado hasta la raíz del árbol. La forma en la que funciona es que inicializa el contador en 0, busca el nodo del árbol, si no lo encuentras ahí, pues es el nodo raíz, básicamente devuelve 0. ¿No? Después encuentra el padre del nodo y incrementa el contador y busca el padre del padre, y así sucesivamente hasta llegar a la raíz. Y al final pues revuelve el contador que indica cuántos ancestros tiene el nodo. Después tenemos el método de número de descendientes, en el cual cuenta cuántos descendientes tiene un nodo del árbol, es decir, cuántos nodos hay en la línea descendente desde el nodo que se le da hasta las hojas del árbol. Funciona de la siguiente manera: busca el nodo en el árbol. Si el nodo no se encuentra, significa que no tiene descendientes, por lo que devuelve 0. Si se encuentra el nodo, llama al método auxiliar número de descendientes pues, auxiliares. Número de descendientes auxiliares. Y en este método auxiliar pues se inicializa el contador en 0 y se utiliza una cola para que realice recorrido en anchura, BFS, desde el nodo dado. Bueno, se agregará la cola, se agrega la cola y se comienza a recorrer la estructura del árbol, ¿no? Para cada nodo visitado se incrementa el contador y se agregan sus hijos a la cola para seguir explorando. Y al final devuelve el contador. Y al final devuelve el contador y de esa forma podemos obtener los números descendientes, ¿no? Y bueno, esos son los métodos y los extras que vienen en cada uno. Básicamente son métodos adicionales que proporcionan las funcionalidades útiles, ¿no? Aquí se puede saber que crea el árbol, si el árbol está vacío, para borrar, insertar nodos, para encontrar el nodo, para así saber si un nodo es una hoja, contar las hojas y los métodos de encontrar los padres. De forma general, digamos que el método de build tree es para que construya el árbol, ¿no? El método de simple tree verifica si está vacío. El método de borrar el nodo elimina un nodo específico de árbol identificado por el nombre, ¿no? Si el nodo desea eliminar ese nodo raíz, simplemente lo establece como nulo, y si no es el modo raíz, utiliza una cola para realizar un recorrido de anchura, BFS. Y bueno, el método findNode, este método pues se busca un nodo específico en el árbol por su nombre, ¿no? Para buscar un nodo. Se utiliza el recorrido en anchura BFS para explorar los nodos en árbol hasta encontrar el nodo pues, del nombre dado. Y de forma general, pues si es hoja, pues sabemos, se verifica si el nodo dado es una hoja, es decir, si no tiene hijos. Aquí se verifica si no tiene hijos, y si tiene hijos, entonces pues no es una hoja, y así. O sea, al final sabrá si es una hoja. El contador de hojas pues cuenta el número de hojas en el árbol, es decir, los nodos que no tienen hijos. Se vuelve a utilizar el método, se vuelve a utilizar el recorrido de anchura, el BFS, para contar el número de nodos en la hoja del árbol. Y finalmente tenemos el método para encontrar al padre. Este método pues se encuentra el padre de un nodo dado en el árbol, se recibe como parámetro el hijo y utiliza un recorrido en anchura BFS para buscar el nodo padre. Si el nodo dado es el nodo raíz o es nulo, no tiene padre, ¿no? Por lo que se retorna nulo. Estos métodos pues en general proporcionan funcionalidades esenciales para trabajar con los árboles escenarios, como la construcción, manipulación y todo lo demás. Básicamente son lo más importante para que todos estos métodos funcionen, ¿no? Bueno, eso es de forma general cómo funciona la parte del código. Si corremos nuestra parte del código, simplemente nos dará los datos que ya pues, obtenemos, ¿no? En este caso en los escenarios nos dará como el número de hermanos, todo del árbol al que les hemos dado. Gracias. Bueno, a mí ahora me tocará explicar los árboles ABL. Los árboles ABL son los de equilibrio, donde cada nodo puede tener -1 y +1. No puede tener mayor de 1 y menor que -1 porque hay un desbalance. Entonces, por ejemplo, ya no serían árboles
balanceados. Esta es una explicación breve de lo que son los árboles. Empezaré a explicar un poco el código. La inserción de igual manera es como los árboles ABB, donde los mayores siempre van a la derecha y los menores siempre van a la izquierda. Sin embargo, aquí, una vez que se añaden el nodo, se tiene que verificar el factor de balanceo para que no sea menor o mayor a -1. Por eso ahí, después de que se añade el árbol, se actualiza el factor de equilibrio que tiene cada nodo. Y correspondiente a eso, pues si es cuando son signos iguales, por ejemplo -2, -1, siempre se hace una rotación simple, al igual que +2 y +1. Dependiendo de qué lado esté cargado, pues se va haciendo la rotación. Si es cargado -2 y -1, se hace una rotación a la derecha, y cuando son +2, +1, entonces se hace a la izquierda. Sin embargo, cuando son rotaciones dobles, es cuando el factor, el pivote, tiene -2 y dependiendo de sea, si es -2, su árbol derecho tiene, si es -2, su árbol, izquierdo tiene mayor, a ver, tomemos, cuando es -2 y +1, se hace una rotación doble. Cuando es -2, se hace una rotación doble hacia la derecha, al igual inversamente con la rotación doble a la izquierda. Los recorridos son iguales que todos los árboles. Preorden es que significa la raíz izquierda, derecha. Posorden, pues la raíz al último, entonces izquierda, derecha, raíz. Y en orden, que significa la raíz en medio, izquierda, raíz, derecha. Continuando con los árboles, igual tienen árboles de altura, donde las alturas pues va dependiendo del nodo el que está más al fondo. Entonces esa es la altura del árbol. Y ya igual las rotaciones. ¿Cuándo es las rotaciones? Aquí en las rotaciones simples, pues hace un redireccionamiento hacia los nodos para que queden igual. Y en las rotaciones dobles se podría utilizar las rotaciones simples. Sin embargo, lo hicimos más grande a pesar de el redireccionamiento mejor para que se vea notorio. Eso es lo que cabe del código. Sobre todo, a veces es parte del código que te puedes perder, ya que como es recursivo, muchas veces te pierdes en qué no te quedas. Esa es una buena idea de los árboles. O sea, es más simple con la recursividad, pero la recursividad pues a veces te llega a enredar. Ahora vamos con los casos de prueba. Aquí pusimos unos casos de prueba donde se vayan todas las rotaciones. Ejemplo, primero añadimos el 10, luego el 5 y luego el 8. Ahí el 10 era -2, hubo un error de dedo. Entonces, como es negativo y el +1, el 5 es positivo, entonces ahí se refiere a una rotación, mismo que en la salida del programa dice rotación doble a la derecha. Y entonces, cuando se hace a la derecha, primero se hace una rotación simple a la izquierda, es decir, el 5 pasa debajo del 8, y luego una rotación simple a la derecha. Ahora el 8 pasa como raíz y sus hijos es 10 y 5, por eso el factor de balanceo es 8, de 8 es 0, porque el ABL, pues su factor de equilibrio es su árbol derecho menos otro árbol izquierdo, entonces ahí llega a 0, como viene. Entonces luego viene la inserción de 3 y 1. Entonces ahí vemos una de mismos signos, -1, -2. Entonces ahí, como son los mismos signos, se hace una rotación simple a la derecha, porque está cargado a la izquierda, entonces se tiene que hacer a la derecha. Mismo que en la salida del programa indica que hay una rotación. Entonces, y queda que el factor de balanceo de 8 es -1, porque es +1 de la derecha menos 2 de la izquierda, pues queda mal. Continuamente salimos con 12 y 14. Estos se insercionan y de misma forma ahí hay un mismo signo, es decir, +2, +1.
entonces se quiere decir que está cargado a la derecha, entonces hace una rotación simple a la izquierda, misma que se indica igual en la salida del programa. Y cada vez se va actualizando el factor de balanceo del 8 para que veamos que es correcto. Mismo siguiente, se añade el 16 y el 15. Ahí mismo hay un desbalanceo que es más 2 menos 1. Entonces nuestro pivote, que es 14, pues primero se hace la rotación del menos 1 para que quede más 1, entonces para que después se haga una rotación simple. Mismo por eso ahí dice rotación doble a la izquierda, porque primero se hace una rotación simple a la derecha y luego la rotación simple a la izquierda. Como son dos rotaciones, entonces por eso se llama rotación doble a la izquierda. Y mismo que el factor de balanceo queda más 1. Y ahí podemos ver las 4 diferentes formas de rotaciones que existen en el programa. De igual forma, pues la altura del árbol es 3, o sea, el nodo con mayor profundidad. Y de igual forma se muestran los recorridos. En el recorrido en orden pues se puede ver que nuestro árbol ABL está correctamente porque está ordenado. Entonces 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 15, aquí, perdón, 12, 14, 15, 16.